Impresionante edición del Tour de Flandes que hemos vivido con un debutante como Tadej Pogačar rompiendo la carrera y después con un Mathieu van der Poel que aguantó a la perfección e impuso sus condiciones al sprint. En los primeros kilómetros de carrera tuvimos dos momentos importantes. El primero, la conformación de la fuga, que eso siempre es muy importante saberlo. El pelotón controló idealmente pues a quienes se les daba permiso para ingresar en la fuga, a quienes no. Se metieron 9 corredores que no representaban realmente un mayor peligro, y lo segundo fue una pequeña caída que sufrió Pogačar en los primeros kilómetros cuando todavía no rodaba bien ubicado, y que para su fortuna pues no representó algún tipo de consecuencia ni física ni de pérdida de tiempo, ya que el pelotón rodaba muy tranquilo al todavía restar largos 250 kilómetros para llegar hasta línea de meta. Entonces había que esperar hasta ya la llegada de los muros para empezar a ver cuáles iban a ser las estrategias que iban a jugar los diferentes equipos. Y el primero que vimos en acción fue el Jumbo-Visma, que en el Molenberg envió a Nathan Van Hoddonok al ataque, un ataque en solitario al que en principio nadie respondió, pero al que después en una zona de transición se iban a unir más corredores liderados por alguien que hoy lo hizo muy bien, pese a no estar después en el remate, Iván García Cortina, que generó un ataque al cual se empezaron a unir varios corredores de diferentes equipos, muchos del Quick-Step, algunos del Ineos, otros del Jumbo, que también se unían a esa iniciativa y formaban un grupo muy importante de gente mayormente secundaria, salvo Mads Pedersen, que era pues como el único jefe de filas, por decirlo así, que se metía al corte. Además lo hacía con otro compañero del Trek, y formaban una situación muy interesante porque sacaban en algún momento incluso más de un minuto a un pelotón en el cual obviamente no tiraban ni Mathieu van der Poel ni Kasper Asgreen, porque ellos tenían compañeros delante, pero donde la responsabilidad recaía en el UAE Team Emirates, que no había metido a ningún corredor en el corte, y que al tener a Tadej Pogačar, que pues no dejaba de ser un favorito, necesitaban liderar toda esa persecución, y tenían la ayuda del Total Energies y del Bahrain Victorious, que tampoco tenían representantes ahí. Y realmente yo tengo esa sensación de que si en ese corte hubiese habido un mejor entendimiento, si se hubiese prolongado mucho más, porque al principio estaban cooperando muy bien, perfectamente los pudieron haber puesto en jaque a todos esos que habían quedado por detrás, pero por alguna razón u otra se fisuró esa cooperación, dejaron de entenderse, dejaron de hacer bien los relevos, y eso dio un margen para que ya se recortara toda esa distancia que habían sacado y que llegáramos al Aude Quaremont con una brecha bastante corta que perfectamente se podía recortar con algún fuerte cambio de ritmo. Y ahí esa gran aceleración la hizo el damnificado del corte, Tadej Pogačar, con un ataque magistral muy bueno al cual respondieron sólidamente Kasper Asgreen y otra vez Iván García Cortina, que estaba haciendo un carrerón. No iba a ser todavía el ataque que llegue a seleccionar las cosas, sí iba a ir castigando a esos que ya iban tocados de piernas, pero que pues de alguna u otra forma servía para endurecer y marcar el inicio del show que hoy nos iba a otorgar este esloveno debutante en el Tour de Flandes. Llegaríamos al Paterberg, ahí no sería Pogačar el que intentaría, sino otro esloveno, Jan Tratnik, que ha estado bastante fuerte en esta temporada de clásicas. Por ahí logra abrir algún hueco que después lo iba a cerrar Mathieu van der Poel, y otra vez al quedar un grupo unificado se aprovechó ese parón para que dos corredores hicieran un ataque y lograran sacar una distancia de más o menos 30 segundos sobre el lote. Ellos eran Dylan Van Baarle y Fred Wright del Bahrain Victorious, dejando así en manos del Alpecin, del UAE, del Quick-Step, todo ese tema de la persecución. Y tendríamos que esperar entonces hasta el Koppenberg para volver a ver otro ataque de Pogačar que ya iba a ser mucho más letal, porque ahí los únicos que iban a ser capaces de responder iban a ser Van der Poel y Valentin Madouas, que acabó siendo yo creo que la gran sensación de esta carrera, además obviamente de lo que ya estaba haciendo Tadej Pogačar, porque aguantó a pura fuerza un ataque del hombre que hoy era, en mi concepto, el más fuerte del día, como el caso de Pogačar. Si iban a quedar por detrás ya los otros favoritos, Christophe Laporte, Tiesj Benoot, los Quick-Step, que pues otra vez fallaron mucho desde el punto de vista táctico, no tuvieron las piernas, y encima contaron con la mala suerte de que Kasper Asgreen sufrió un pinchazo que lo dejó totalmente fuera de carrera. Ellos próximamente iban a enlazar con los dos de punta, con Van Baarle y con Wright, y ahí ya con esa diferencia que más o menos cosechaban, que eran de unos 40 segundos o algo más, se sabía que ese era el corte que iba a disputarse la carrera, mientras ya los otros iban a disputar por los otros puestos de honor. Pero como atravesábamos una larga zona de transición hasta llegar a ese último doblete de
o de Quaremont y de Paterberg, pues ese era el terreno en el que ya se podía volver a romper la carrera y donde se especulaba que Tadej Pogačar volvería a intentar porque necesitaba soltar a la mayor cantidad de rivales que pudiera y en especial meter presión a Mathieu van der Poel, puesto que en teoría tendría mucha más punta de velocidad si llegaban a un embalaje. Pogačar cumplió con la tarea, hizo muy fuerte la carrera en el Aude Quaremont y en el Paterberg. Ya ni Madouas, ni Van Baarle, ni Wright eran capaces de resistir y entonces teníamos este dúo de cabeza que se iba a disputar el triunfo. Van der Poel se había mostrado muy sólido en los ataques de Pogačar en los dos puertos. Por ahí de pronto en el Paterberg dio por un momento la sensación que se iba a quedar, pero supo solventar bien la situación y ahí quedaba como ese máximo candidato para poder imponerse. Y así llegaron al último kilómetro, cooperando muy bien los dos. No tenían tampoco mucha diferencia sobre Van Baarle y sobre Madouas, que habían quedado en la persecución. Todo el tiempo rondaban ahí sobre los 25 segundos. Y claro, como llegan a ese último kilómetro donde pues ya está al máximo el tope de adrenalina, de presión, los dos obviamente se empiezan a mirar, nadie quiere estar por delante en ese sprint. Y estuvieron en ese modo mejor de short play que increíblemente permitió que volvieran a entrar ya Van Baarle y Madouas cuando iban a iniciar el sprint. Y ahí entonces sucede una situación muy especial. Y es que Van der Poel es el que arranca el sprint, aprovechando que está ahí todavía en esa primera posición. Y Pogačar se demora en responder un poco, justo en el momento en el que ya van entrando Van Baarle y Madouas. Y como los dos le entran por los dos costados, básicamente lo dejan encerrado atrás y sin ningún tipo de opción de después poder agarrar algún otro carril para poder disputarle mano a mano a Van der Poel, que ahí ya entre esos cuatro se sabía que era el más veloz y no acabaría teniendo algún tipo de complicación para poder imponerse y llevarse su segundo título en The Ronde. Pogačar por ahí después reclamó algún encierro, se le dio bastante enfado al meta porque pues igual es mucha frustración después de hacer tremendo carrerón quedarse incluso fuera del podio, pero desde mi concepto creo que eso ahí fue, me parece más que todo responsabilidad de él. Porque pues sí es cierto, estuvo algo dormido si se quiere en ese sprint, no salió a tiempo y ahí pues se dejó encerrar por los otros dos que obviamente ya iban en su cuento y no iban tampoco a tener como la habilidad cuando ya están en ese tope de adrenalina como para saber si lo estaban encerrando o no. Entonces creo que ahí fue mero error de Pogačar, que sí me parece que igual fue una injusticia por lo que hizo en carrera que se haya quedado fuera de ese podio, ya que fue el que rompió todo, fue el que dio ese gran espectáculo y el que al final pues nos acabó sirviendo toda esta situación. Igual eso no nos quita el carrerón que hemos tenido y el tener una nueva evidencia de que acá estamos presenciando a un extraterrestre, a un fenómeno como lo es Pogačar, porque más allá de que tenga los atributos físicos para hacerlo bien en estas carreras, igual es que en estas clásicas belgas no solo influye el tener buenas piernas, también juegan un papel muy importante otros factores técnicos de ubicación, de lectura de carrera, que complican todavía más que un debutante pueda hacerlo también y a tan alto nivel como lo hizo Pogačar. Y eso pues simplemente es lo que muestra que él hoy en día juega en otra liga, porque yo creo que no podemos ver a ningún otro corredor que sea tan capaz, o sea, de ser igual de candidato para un Tour de Francia, para una Lieja, para una Strade Bianche, para un Tour de Flandes. De verdad que es impresionante y no sé qué más le falta para seguir alucinándonos.